Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a hacer un repaso sobre las yes-no questions. Vamos a repasar cómo formular la pregunta y cómo responderlas. En alguna parte de acá va a aparecer algún link que nos va a llevar al video de la teoría de yes-no questions, que está todo mucho más detallada. Así que, sin más, vamos a empezar. Muy bien. En primer lugar, tenemos acá oraciones. A propósito, usé oraciones con is, am y are. Y hay algunas que están en negativo, ¿sí? Vamos a ver cómo formular la pregunta si se nos presenta una oración, como en este caso. Para esto yo recomiendo tener a mano colores, que nos van a servir un montón. En mi caso yo usé el color verde y el color rojo. Con el rojo marqué los verbos y con el verde marqué el sujeto, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una oración, lo primero que tengo que hacer es detectar el verbo, es decir, el sujeto, que es quien realiza la acción, y el verbo. En este caso ya sabemos que vamos a usar verb to be. Entonces tenemos que ver dónde está el verb to be y cuál es el sujeto al que está afectando. Entonces, con un color vamos a dedicar a los verbos y con el otro a los sujetos. En yes, he is here, vemos que tenemos una contraction. Después de la contraction hay una S, que eso nos indica que es un is. Entonces, por eso lo vamos a marcar con el color rojo. Yes, he is here. ¿Quién está acá? He. Entonces, con el color verde vamos a marcar el sujeto de la oración, que en este caso es he. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta, que nosotros ya lo estuvimos trabajando, es el orden de las preguntas. Yo en una oración tengo primero el sujeto, después el verbo y el resto de la oración. En las preguntas recuerden que es al revés. Voy a tener primero el verbo y después el sujeto. Entonces por eso hicimos las flechitas. Las flechas también pueden ser de mucha ayuda a la hora de reconocer qué tipo de el lugar donde va a ocupar el verbo y el lugar que va a ocupar el sujeto. Entonces, ya sé que el verbo lo voy a pasar adelante y que el sujeto lo voy a pasar atrás. Así, la oración, la pregunta, se convierte en is he here. Y recuerden siempre de poner el signo de pregunta. En inglés se usa un solo signo de pregunta al final de la oración. Vamos a ver otro ejemplo. Si yo tengo no, Luke and Sam aren't brothers, tengo que identificar sujeto y verbo. El verbo ya sabemos que es un verb to be, y en este caso es aren't, ¿sí? Después, con el verde vamos a buscar el sujeto de la oración, que en este caso es sujeto doble, hay dos. Tenemos Luke and Sam, son dos. Tanto Luke como Sam son parte del sujeto. Que tranquilamente esto lo podemos convertir al pronombre they, que sería ellos. Entonces, volviendo a las flechitas. Si yo primero tengo el sujeto y después tengo el verbo en una oración normal, la pregunta va a ser al revés. Primero el verbo y después el sujeto. Entonces, no, Luke and Sam aren't brothers. La pregunta sería, are Luke and Sam brothers? Y como dije anteriormente, Luke and Sam lo podemos convertir en they. Voy a hacer un stop acá. Para no generar tanta confusión con los pronombres, mi recomendación es copiar exactamente lo que está en la oración original. La oración original te va a dar todas las respuestas, todas. Entonces es mucho más seguro copiar el sujeto que tenés en la oración antes que poner un pronombre si es que no estás seguro o segura. Entonces yo tranquilamente puedo dejar Luke and Sam, pero si estoy segura de que el pronombre correspondiente es they, puedo dejar el they. La última oración de ejemplo. Yes, I am 12 years old. Otra vez. Mi verb to be está acá, que es am, y mi sujeto está acá, que es I. Soy yo. Si tengo sujeto
y verbo, la pregunta va a ser al revés. Primero el verbo y después el sujeto. Entonces, esta oración de yes, I am 12 years old, la pregunta se va a convertir en am I 12 years old. Ahora quiero mostrar y recalcar algo. Como verán, voy a marcar acá. El here quedó al final en la oración original. Y si se fijan, en la pregunta también quedó al final. Lo mismo con brothers y 12 years old. Quedan en el mismo lugar. Entonces, donde tenemos que tener cuidado es esto. Es la primera parte de la oración. Sujeto y el verbo. Si en la oración original tengo sujeto y verbo, la pregunta va a ser al revés. Primero el verbo y después el sujeto. Ahora bien, ya sabemos cómo hacer la pregunta. Ahora, ¿cómo la respondemos? Para eso vamos a ir a estos ejemplos de acá. Si a mí me preguntan, ¿Are you a boy? ¿Qué significa? ¿Sos un varón? Yo, por supuesto, como estas son unas yes no questions, puedo responder con dos posibles respuestas. Yes or no. En caso de querer... cualquiera de los dos casos, vamos a hacer un proceso similar al que hicimos en el proceso de oración a pregunta. Ahora vamos a hacer de pregunta a oración. Lo mismo, uso dos colores, pueden ser los mismos, rojo y verde, y vamos a buscar el verbo y el sujeto de la oración. Tenemos are, que sería el verbo, y tenemos you, que es el sujeto de la oración. Entonces, siguiendo con lo mismo que explicamos acá, hacemos el proceso invertido. Si yo tengo primero en la pregunta el verbo y después tengo el sujeto, la respuesta va a ser una oración como las que vimos acá, como estas, donde primero va a ir el sujeto y después el verbo. Entonces, yo puedo responder este tipo de preguntas con sí o con no, con yes or no. Ahora, la forma de responderlas es prácticamente la misma, nada más que va a variar la parte del verb to be, en este caso, de si es positivo o negativo. Entonces, si me preguntan, ¿Are you a boy? Yo puedo responder, yes, I am, o no, I am not, o no, I am not. ¿Sí? Es decir, que hacemos lo mismo como si fuese una oración positiva en caso de yes y una oración negativa en caso de no. Y en el caso de negativa podemos usar las dos partículas, el verb to be con el not, o lo podemos fusionar y usar una contraction, un isn't o un aren't o un am not. Ahora, antes de seguir, como acá hicimos esto del resto de la oración, nosotros en la respuesta tenemos también dos opciones para hacer. O bien, podemos decir yes, I am y cortamos acá la oración, o podemos repetir la información que tenemos en la pregunta original. Puedo decir yes, I am a boy o no, I am not a boy. En el siguiente caso, ¿is Agustina your English teacher? Otra vez, tenemos que detectar el verbo y el sujeto. En este caso tenemos Agustina como sujeto, is como verbo. También, lo mismo, tengo dos opciones, yes o no. Puedo decir yes, Agustina o she is yes, she is, y ahí cortamos, o no, she isn't o she is not. Lo mismo que hicimos en la pregunta anterior. ¿Puedo agregar más información en mi respuesta? Sí, puedo agregarla. Puedo decir, yes, Agustina is my teacher, my English teacher, o no, she is not my English teacher. Cualquiera de las dos formas está correcta. Pasando al siguiente ejemplo, tenemos, ¿is blue your favorite color? Acá, tenemos que estar atentos. Is es nuestro verbo. Después, el sujeto, acá. La pregunta esta significa, ¿te gusta el color azul? ¿O es el azul tu color favorito? Ahora, tenemos que estar atentos con el sujeto. Favorite color es el sujeto entero, ¿sí? Podemos tomar como color el sujeto, sí se puede, pero estaría incompleto. Entonces, favorite color sería nuestro sujeto de esta pregunta. Entonces,
Si a mí me preguntan, ¿is blue your favorite color? Yo puedo decir, yes, it is, o no, it is not, o it isn't. Acá, vamos a remarcar. Acá. En este caso usamos el pronombre, usamos un it. ¿Por qué un it? Porque favorite color es un objeto, abstracto, pero es un objeto. Entonces, vamos a usar un it. ¿Sí? Después, también, lo mismo que hicimos antes. Podemos agregar más información o lo podemos dejar hasta acá. Podemos decir, yes, it is my favorite color, o yes, blue is my favorite color, si queremos. O no, it is not, o no, it is not my favorite color. Por último, tenemos, is your house big? ¿Tu casa es grande? O lo mismo. Tenemos el verbo acá. El sujeto va a ser your house, que ya podemos ir viendo que es un objeto. Entonces, si es un objeto, vamos a usar un pronombre it. Así, nuestra respuesta puede ser yes, it is, no, it isn't, o it is not. Lo mismo que antes, podemos agregar más información. Podemos decir yes, it is big, o no, it is not, o it isn't big. ¿Bien? Hasta acá el video con las explicaciones y los ejemplos. Como siempre, cualquier duda que tengan, me pueden escribir, que a la brevedad vamos a andar contestando. Hasta la próxima.